Se dice que el psicoanálisis siempre ha suscitado resistencias, y es cierto. Creo que en este momento las resistencias que se oponen al psicoanálisis son bastante más específicas y más pesadas que en otro momento. De un lado, una rama de la pinza que aprieta el psicoanálisis hasta arriesgar a hacerlo, como decía Lacan, desaparecer como un síntoma olvidado en la ciudad del discurso, son las neurociencias. Y su idea de que por recableado neuronal, por reacondicionamiento, se podrían corregir los síntomas que no son tomados como una verdad del sujeto o como un goce del sujeto, sino como un mal acondicionamiento que se podría corregir por un reacondicionamiento. Por otro lado, y a eso me voy a dedicar hoy más específicamente, el discurso de género y el feminismo tienen un encono muy importante contra el psicoanálisis por considerarlo heteronormativo, patriarcal y falocéntrico. Los analistas no solamente recibimos resistencias, sino también emitimos resistencias. Ciertas maneras de practicar el psicoanálisis, particularmente el lacaniano, provocan resistencias, no escuchar al paciente, imaginar que no curamos, quiere decir que no tenemos que hacer ninguna maniobra para aliviar el sufrimiento mientras damos espacio a que el sujeto pueda desplegar el análisis. Esas son cosas, es cortar la sesión a los minutos en que el paciente empieza a asociar como si el inconsciente se autointerpretara. Son resistencias que nosotros mismos generamos. El problema es, la pregunta es, si la igualdad jurídica, que sin dudas es necesaria para honrar a la justicia, sin dudas es necesaria la igualdad jurídica, implica para quienes se dicen mujer y para quienes se dicen hombres una igualdad de modos de goce, una igualdad de encarar la vida, una igualdad de relación con el otro, minúscula, ¿sí? Soy una agradecida del movimiento feminista, pero soy una feminista de las diferencias y no de las igualdades de estructura, sí de la igualdad jurídica. También el movimiento de género se ocupó entonces de los homosexuales, de los homosexuales varones, de los homosexuales mujeres, las lesbianas, dentro de los homosexuales los queer, que son los homosexuales más, comillas, lo que se suele llamar locas o queens, más afeminados, los bisexuales, los travestidos y los transexuales. Claramente tienen derechos jurídicos como cualquier ciudadano que no infrinja la ley. Cualquier ciudadano que no infrinja la ley tiene que estar protegido en sus derechos jurídicos y claramente se necesita igualdad ante la ley. El problema en psicoanálisis es que se confunde muchas veces la igualdad ante la ley con la igualdad de estructura. No es lo mismo, ¿sí?, una estructura clínica que otra estructura clínica, cosa que de ninguna manera está asegurada para los heterosexuales. Hay heterosexuales neuróticos, hay heterosexuales perversos, hay heterosexuales psicóticos. La homosexualidad es epifenómeno de cualquier estructura clínica y no define estructura clínica. Renegar de la ley es una posición perversa, pero renegar de la diferencia sexual no es renegar de la ley, no es lo mismo. Lo que estoy afirmando es entonces que para cada caso, vamos a seguir la regla áurea del caso por caso, habrá que definir de qué estructura clínica estamos hablando, manteniendo, siempre que no se transgreda la ley, la igualdad de derechos jurídicos. El travestido nacido con genitales varones quiere sentir con
roce de la piel, de la ropa sobre la piel, básicamente es ropa sedosa y suave, un goce envolvente, un goce de todo el cuerpo, que no lo deje acantonado en el mero goce de órgano. El malentendido es pensar que la ropa fetichista le va a otorgar ese plus más allá del goce fálico y no una posición discursiva. Y ahí hay un malentendido que hace de la posición travestida una posición fetichista, lo cual no significa en absoluto que haya que denostar, que haya que desacreditar, que haya que deshonrar al travestido. Entonces, si un travestido necesitara el fetiche de la ropa para mantenerse mentalizado, ¿por qué no? El tema es a qué estructura clínica pertenece. Como dice Lacan en su último seminario, se mentaliza así. Entonces habrá que dejarlo con su manera de mentalizarse. ¿Qué es mentalidad en Lacan hacia el final de su obra? Cuando uno pensaría casi todo dicho sobre las estructuras clínicas, Lacan introduce el término de mentalidad y llama mentalidad a la capacidad de las cuerdas de mantenerse juntas. Mantenerse juntas implica que no están desencadenadas, o sea que no hay desencadenamiento. Hay nudos borromeos, son los nudos en los cuales no hay interpenetración entre una cuerda y otra, y hay nudos no borromeos. Los nudos borromeos mantienen la mentalidad de forma borromeica. Que toda mentalidad es débil, así que todos somos débiles mentales en la medida en que precisamos sine qua non al imaginario para mantenernos con las cuerdas juntas. El tema es cómo, si de forma borromea, entonces nuestra mentalidad es neurótica, o de forma no borromeica. Entonces, si estamos mentalizados de forma no borromeica, viene la gran pregunta, ¿cuál es la estructura? Claramente no es neurótica. Y si estamos mentalizados y no desencadenados, claramente tampoco es psicótica. O sea que viene la pregunta del millón desplegada ampliamente al final del seminario. Para el transexualismo, y acá hay un problema muy delicado con los cultores del discurso de género, Lacan fue tajante. Y yo no creo que Lacan fuera un hombre de su época que pensaba como se pensaba en los años 70 u 80. Él decía que es una pretensión forclusiva pensar que eliminando el órgano pene se va a eliminar el goce fálico. El goce fálico es el goce de la palabra, con lo cual, por más que se elimine el órgano pene, cosa que se puede hacer, se pueden extirpar testículos, se puede extirpar el pene, se pueden invaginar, ¿sí?, hacia la pelvis, la piel del pene y hacer una pseudovagina, se puede plegar el escroto y formar pseudos labios menores y mayores, pero con eso no se va a eliminar el goce fálico. Aún así, si se necesitara eso para mantener, comillas, mentalizado, en lo que para Lacan significa mentalizado, es decir, con sus cuerdas juntas y no desencadenado, a un sujeto, claramente se lo debe permitir. Pero suele no andar, y hay que saberlo, suele no andar en el sentido de que el transexuado suele terminar no estando conforme con los resultados de la operación, porque la eliminación del órgano pene no termina con el goce fálico. El goce fálico tiene como horizonte acabar. El goce fálico, sea de la palabra, sea de la posesión de un bien, sea del órgano sexual, del órgano genital, tiene la característica de acabar. Mientras que lo que pretende el transexual es un goce que no acabe. Lacan llamó a la posición del transexual una posición forclusiva. Ahora bien, si un sujeto necesitara como ego santón, como gancho que lo mantenga mentalizado, esa intervención, claramente hay que dejar que la tenga. Pero eso no iguala estructuralmente al transexual
y al neurótico. Insisto, eso no le quita ninguna clase de derechos. Por supuesto, además, hay que observar el caso por caso. El punto que yo dejaría como muy delicado es la cuestión de los niños que se declaran a los 2, 3, 4, 5 años nenas siendo genitalmente varones o viceversa. Entonces, si el chico no se lo considera capaz de consentir una relación genital, ¿cómo podríamos entender que el niño decida que nació en un cuerpo equivocado? Porque cambiar un DNI, y mucho menos cambiar las hormonas, o sea, dar hormonas a un niño, cambia para siempre, de forma irreversible, la biología de ese chico. Entonces, me parece que se va muy rápido. Al ir muy rápido se arrasan, se alisan problemas a costa de romper todo lo que sobresale. ¿Cómo decir que un niño puede declararse niña o niño si no puede consentir a la vez una relación sexual? Ahora bien, si un niño, por cualquier clase de razón, por ejemplo, porque en alguna suerte de folie à deux con la madre, decide que se ha declarado, si nació con genitales masculinos, niña o viceversa, necesita eso para estabilizar su estructura, una vez que eso ha sido instilado, habrá que respetarlo. Pero creo que tendríamos que tener mucho más cuidado con avalar posiciones de cambio de identidad sin pensar bien qué es un niño. Existe un libro que yo diría que es un bestseller, que es el famoso Niño, yo nena, yo princesa, el caso Luana. Si lo leen, creo que es una experiencia leerlo. Me parece que tendríamos que tener cuidado con lo que pasa con ese chico, chica, ¿sí? Si realmente él se declaró nena o hay todo un entorno que lo utiliza como baluarte. Esto que estoy diciendo probablemente escandalizaría al movimiento de los cultores del discurso de género, porque lo que hay en ese movimiento, a mi juicio muy problemático, que es que en nombre de las diferencias se forcluyen las diferencias. Hay diferencias. Las fórmulas de la sexuación son criticadas por el movimiento feminista como sexuación, no como práctica genital. Hay que diferenciar prácticas genitales de sexuación. Prácticas genitales hay decenas, ni siquiera es el repertorio de prácticas genitales, hay decenas. Otra cosa es la sexuación. La sexuación vale exclusivamente para la estructura neurótica, puesto que implica hacer argumento a la función fálica y tener al menos uno paterno que se haga cargo de la potencia falófora. Ferre, tuli, latum en latín quiere decir transportar. Y el falóforo es el que transporta el falo. Entonces, las posiciones sexuadas hombre-mujer, decirse hombre o decirse mujer, ¿sí?, tienen que ver con la estructura neurótica. Ahora bien, otra vez vendría el encono del discurso feminista. Entonces, ¿eso implica que hay una heteronormatividad? De ninguna manera, porque decirse hombre o decirse mujer valen para los sujetos que transitan los 4 lugares superiores de la fórmula de la sexuación. Hay una inclinación hacia el lado masculino y una inclinación hacia el lado femenino, pero todos los neuróticos transitamos los 4 lugares, o sea que no hay ninguna heteronormatividad. Pero es cierto que Freud confundió falo con pene cuando hablaba, por ejemplo, de lo que irrita con razón a las feministas, el penis night, la envidia del pene, confunde falo y pene, o considera patriarcalmente, es cierto, patriarcalmente, al padre con el señor, el varón sexuado que vive en la casa. Entonces veamos qué es falo en la historia de la humanidad. Lejos está el psicoanálisis de haber inventado la palabra falo. Desde que el hombre es hombre hay invariantes, hay cosas que no varían de época en época. Una es obviamente el lenguaje. En esas estructuras elementales del parentesco que él describió también está el lenguaje con la palabra
Además, el humano es la única especie que puede saber, porque habla, que no basta la hembra para generar una cría, que hay un elemento tercero. Como habla, el humano tiene la posibilidad de llamar madre a la que convocó a esa función tercera a poner la mitad de la semilla, y padre se llama esa terceridad sin la cual una hembra no bastaría para dar a luz un cachorro. Eso lo puede saber solo quien habla. Por eso, ¿sí?, lo que se llama padre es esa terceridad, ese operador estructural, estoy acá citando a Lacan, que hace que el cachorro no sea un objeto de la hembra. Levi-Strauss entonces describe las famosas reglas elementales del parentesco, las estructuras elementales del parentesco, que son alianzas de prescripciones y proscripciones de alianza matrimonial que están pasadas de generación en generación en tribus que no tienen lenguaje escrito, tienen lugar únicamente en quien habla. Hay la terceridad, hoy puede ser un banco de semen, esa terceridad. Pero lo cierto es que se necesita que, siendo humanos, tendríamos que llamar portadora de útero. O sea, la ciencia, que ha hecho un avance gigantesco, sobre todo en el plano de las ciencias biológicas, no ha logrado prescindir de la concurrencia de un espermatozoide, ni de un óvulo, ni de un útero. Todo lo demás se puede hacer en probetas, eso no.